nos quedamos en ya viendo la última parte, ¿no? De la clase número 9. Voy a agrandar un poquito aquí. Ya está. Y nos quedamos aquí, en el punto número 5, ¿no? Ya nos falta poco para culminar y vamos a tratar de culminar rápidamente esta parte porque básicamente es la parte final, viendo ya el capítulo número 34, ¿no? El capítulo 34 de Génesis. ¿Ok? Capítulo 34 de Génesis. Y recordemos, hermanos, en este capítulo, no, recordemos un poco lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Ya Jacob y Esaú se reconcilian, ¿verdad? Se reconciliaron y finalmente se separan, ¿verdad? Esaú se va y habita en el monte Seir, que es el territorio que Dios le había dado a Esaú como un territorio para su descendencia. Si no nos queremos ubicar un poco en el mapa, a ver, les voy a mostrar nuevamente el mapa para que podamos por ahí verlo. A ver, un segundito. Aquí está. ¿Se ve? Sí se ve. Sí se ve, hermano. Sí se ve. Sí se ve. Ok, perfecto. Sí se ve. Esta es la ruta esta es toda la ruta desde el capítulo 28 hasta el capítulo 35. Nosotros estamos en el capítulo 34, ¿no? Estamos más o menos por acá. Hoy día vamos a ver desde el punto número 8 prácticamente hasta el punto número 11. Ya hemos visto todo, digamos así, el peregrinaje de Jacob, ¿no? Como dice aquí, ¿no? Abraham y Sara tienen a Isaac, bueno, aquí hay un resumen, ¿no? Siendo viejos, Isaac y Rebeca tienen mellizos, Jacob y Esaú. Jacob va a Harán, se casa con Lea, ¿no? Vemos aquí cómo Jacob empieza su peregrinaje viajando en el punto número 1, él se encontraba aquí, en Beersheba, ¿no? Aquí en Beersheba era donde habitaba Isaac, Rebeca y su familia, ¿no? Jacob y Esaú, ahí vivían. Recordemos que ese era un lugar seguro. ¿Por qué? Porque en ese lugar, Abraham también había habitado, era un lugar donde había agua, donde había un pozo, ¿no? Y por eso es que ese lugar se llama Beersheba, ¿verdad? Porque se llama porque ahí Abraham hizo un juramento ¿se acuerdan de este personaje, Abimelech, que era el rey de los filisteos? Hicieron un pacto de paz, en el cual se comprometían a no hacerse ningún daño, ni ellos ni sus descendientes, y ese pacto fue aquí, en Beersheba, y había un pozo, y por eso le pusieron el nombre de ese lugar, Beersheba, que significa el pozo del juramento, ¿no? Entonces, digámoslo así, que era un lugar seguro para la familia de Abraham. ¿Por qué? Porque en ese lugar no estaban seguros contra de repente enemigos externos. Los filisteos no eran considerados una amenaza para ellos porque ya había un acuerdo de paz entre ellos y los filisteos, ¿no? Entonces ahí habitó Abraham, ahí habitó Isaac, allí creció Jacob y Esaú, ¿no? Y es en ese lugar donde también se da todo lo que ya hemos estudiado, ¿no? Cuando Jacob Esaú le vende su primogenitura, Jacob usurpa su lugar, toma su bendición, y finalmente vemos que Jacob, por temor a la venganza de Esaú, va a viajar de Beersheba y va a ir hacia el sur, hacia el norte, perdón, y va a ir hacia Harán, ¿no? Antes de eso, Jacob de Beersheba va hacia Betel. Betel estaba aquí, en el punto número 2, ¿no? Betel también recibe su nombre por ser Betel significa casa de Dios, ¿no? Pero ese lugar, antes de ser llamado Betel, porque Jacob le pone ese nombre por haberse encontrado allí con Dios, ¿no? Dios ahí donde le muestra un sueño, una escalera, ¿verdad? Y le habla, le hace una promesa, ahí Jacob hace un juramento, ¿no? Pero ese lugar se llamaba Luz anteriormente, Luz, ¿no?
Y Jacob le pone como nombre Betel, que significa casa de Dios, ¿no? Y es en este lugar donde Jacob tiene, digamos, así su primer encuentro con Dios, ¿no? Un encuentro, digamos, Jacob hasta ese momento, podríamos decir, no tiene una relación personal con Dios, ¿no? Y Dios va a ir tratando poco a poco con él. Es más, ¿no? Hasta este punto, él cuando se refiere a Dios como el Dios de sus padres, ¿no? No es todavía un Dios personal para él, ¿no? Y vamos a ver cómo él hace un juramento, ¿no? Si Dios, ¿recuerdan el juramento que hace? ¿No? Si tú estás conmigo, ¿no? Y me proteges, me bendices, voy a parafrasearlo, ¿no? Y permites que vaya con bien, ¿no? Y regrese con bien, tú vas a ser mi Dios, tú vas a ser mi Dios y yo te voy a dar el diezmo, ¿no? Eso le dice, ¿no? Entonces vemos ahí que Jacob todavía no tenía digamos así, no había una relación personal, no consideraba a Dios como un Dios personal, todavía lo veía como el Dios de sus padres, ¿no? Y vemos que ahí, después de este encuentro, digamos, el primer encuentro que tiene ahí Jacob, que en realidad Dios va a su encuentro, no es que Jacob lo busque a Dios, sino es Dios quien va a su encuentro, ¿no? Jacob finalmente viaja hacia Aram, ¿no? En el punto número 3, ¿no? Viaja hacia Aram, y aquí en Aram es donde se va a quedar. ¿Cuántos años? 20. ¿Recuerdan, hermanos? ¿Cuántos años se queda en Aram Jacob? 20. Claro, 20. 20 años, ¿no? Porque ahí es donde se enamora de Raquel, allí es donde se encuentra, bueno, se queda trabajando para su tío, ¿no? Para Labán. Trabaja 7 años por Raquel, su tío Labán lo engaña, le da a Lea, finalmente se queda otros 7 años más trabajando por Raquel, 14 años, y finalmente 6 años más trabaja por el ganado, ¿no? por el ganado, él menciona eso. Entonces se queda 20 años, ¿no? En esos 20 años, aquí Jacob es donde su familia crece, ¿verdad? Donde tiene sus hijos, en Aram, ¿no? Y hemos visto que aquí también se da toda la disputa entre las esposas de Jacob, ¿no? Hablando de Raquel y de Lea, ¿no? Finalmente Lea, ¿cuántos hijos le va a dar a Jacob en total? ¿Recuerda? Sí. 6 hijos varones y una mujer, 7 en total, ¿no? Dina, 6 varones, ¿no? Los 4 primeros, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Y hay 2 hijos más, no me recuerdo mucho los nombres, pero hay 2 hijos más que nacen de Lea, que lo hemos visto también la semana pasada, y finalmente Dina, ¿verdad? Eso lo vemos, eso ya lo hemos visto, ¿no? En los capítulos 31 y 32, ¿no? En el capítulo 30, ¿no? Los 2 últimos hijos de Lea fueron Zabulón, ¿no? Fueron Zabulón e Isaacar. ¿No? Son 6 los hijos que le da Lea, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Zabulón, Isaacar y Dina, ¿no? Eso lo podemos ver en este gráfico de aquí, que siempre para poder un poquito nuevamente recordar, acá tengo un gráfico, que también se los he pasado, ¿no? Aquí está. ¿No? Aquí están miren, ¿no? Aquí está Jacob, ¿no? Vemos aquí que con Lea, tiene a Rubén, a Simeón, a Leví y a Judá, sus 4 primeros hijos, ¿no? Y después nace Isaacar, Zabulón, y también tiene a Dina, ¿no? Que es su hija, que no la han puesto aquí, no sé por qué, pero por ahí está, no la han puesto. Pero sí, tiene a una hija, ¿no? Es Dina. Jacob tiene también hijos con las 2 siervas, ¿verdad? Con la sierva de Lea, que es Silpa, y con la sierva de Raquel, que es Bilha, ¿no? Y de Bilha de Bilha nacen Dan y Neftalí, y de Silpa nace Gad y Aser. Y finalmente, Dios le concede a Raquel tener hijos, y nace José, ¿no? Y Benjamín, ¿no? Con Benjamín Raquel muere,
¿verdad? Eso es lo que vamos a ver también el día de hoy. Entonces, vemos que, a ver, nuevamente vamos a regresar al mapita. Vemos que en Harán la familia de Jacob crece, ahí donde se forma su familia, ¿no? Nacen sus hijos, y cuando nace José, es ahí donde Dios también le habla a Jacob y le dice que ya es tiempo de que regrese, ¿no? Y vamos a ver cómo Jacob, hemos visto la semana pasada, ¿no? Jacob finalmente, después de todo un conflicto con Labán, ¿no? Finalmente sale de Harán y va hacia Galat. Aquí en el monte de Galat es donde Labán lo encuentra, ¿no? Porque Labán se da cuenta que se ha ido y Labán va a su encuentro, y en los montes de Galat donde finalmente Labán lo alcanza a Jacob, ¿no? Y vemos que allí en ese monte también hacen un pacto, ¿verdad? Llegan a un pacto, finalmente se separan, ¿verdad? Y Labán regresa a Harán y Jacob sigue su camino, ¿no? De ahí se nos menciona en el capítulo 32, versículo 2, ¿no? Que Jacob va a viajar hacia Mahanaim, ¿no? 32.2. Mahanaim, ahí se menciona ese lugar, que significaba campamento de Dios. Campamento de Dios, ¿no? Capítulo 32, versículo 2. Porque es ahí donde Jacob tiene encuentro con ángeles. Si ustedes leen el versículo 1, dice que allí vienen a su encuentro ángeles de Dios, ¿no? Y es por eso que él le pone a ese lugar, Mahanaim, que significa campamento de Dios. Campamento de Dios. Sigue y llega, y finalmente es en ese lugar, ¿no? Donde Jacob, sus siervos le van a avisar que viene a su encuentro, Esaú, y es ahí donde finalmente Jacob tiene su encuentro con, digamos, su segundo gran encuentro con Dios, ¿no? En esa lucha con el ángel en Peniel, ¿verdad? Aquí está Peniel, donde Jacob es bendecido, ¿no? Y se le cambia el nombre a Israel, ¿verdad? A Israel. Una vez que ya tiene este encuentro, es bendecido por Dios, Dios le cambia el nombre, se encuentra con su hermano y es donde se da la reconciliación, ¿no? Y vamos a ver que una vez que se reconcilia con sus hermanos, él va hacia Sucot y de ahí habita en Siquem. Es interesante porque Dios le había ordenado a Jacob que regresara ¿a dónde? A Beersheba. O sea, Jacob tenía que regresar a Beersheba. Si nosotros vemos capítulo número 31, versículo número 3, ahí Dios le dice, ¿no? También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo, ¿no? Yo estaré contigo. Ahora, el lugar, digámoslo así, donde Jacob tenía que volver específicamente era Beersheba. Pero sin embargo, él va a ir hacia Siquem y se queda aquí, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver esta ruta, del punto 8 hasta el punto 11. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Tienen alguna consulta, algún comentario? Ninguno, ¿ok? Entonces vemos que Jacob va a ir hacia Sucot y de ahí va a Siquem, y Esaú, por lo contrario, se establece en este monte, el monte Seir, ¿no? Y es ahí donde se desarrolla el pueblo de Edom, los edomitas, ¿no? Que son los descendientes de Esaú, ¿no? Este es el Mar Muerto, que no es un mar, pero como es bien grande, se le conoce como Mar Muerto,
y este es el Jordán, ¿no? ¿Ok? Ya. Entonces vamos a ir ahora a la separata. Entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy es desde el punto número 7 hasta el 11. Vamos a culminar esa parte, ¿ok? Del punto número 7 al punto número 11. Ok. Entonces, miren, después de la separación de Jacob y Esaú, Jacob habitó en un territorio llamado, ahí completamos, Sucot. Sucot. Sucot, que es el de acá. Sucot. Cristian, la separata se ve muy chiquita, creo que no la has agrandado. Sí lo he agrandado. ¿Todos lo ven, chico? Porque si no, de repente es que tiene que aumentar su zoom. Porque sí lo he agrandado. Si lo pongo más grande, yo ya no voy a poder ver bien. A ver, permítame un segundo. Le voy a aumentar uno. ¿Ahí está bien? ¿Mejor? Sí, te pareció también. Sí, mejor. Está bien, Ya, perfecto. Sí se ve bien. Ok. Entonces, Jacob habita en un territorio llamado Sucot. ¿Ok? Sucot. Y finalmente pone sus tiendas frente a la ciudad de Siquén. Siquén. Comprando una parte del campo a los, ahí completamos, hijos de Amor. Hijos de Amor. Amor con H. ¿Ok? A los hijos de Amor. No sabemos por qué Jacob toma esta decisión. Sin embargo, a semejanza de Lot, sobrino de su abuelo, no considera que el habitar junto a una ciudad pagana nunca será seguro. Eso es interesante, ¿no? Porque Jacob tenía que irse a Beersheba, pero sin embargo él se establece en Siquén, ¿no? En Siquén, tenemos ahí Siquén, Sucot. El problema es que Siquén era una ciudad pagana, había un príncipe allí que era Siquén también, ¿no? Y vamos a ver que en ese lugar es donde finalmente su hija sufre un abuso, ¿verdad? Y se da toda una situación que ahorita vamos a ver. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? La decisión de Jacob expone a su familia a la idolatría. Es un punto, ¿no? A la idolatría. Expone a su familia a la idolatría, porque en ese lugar se adoraba a otros dioses, ¿no? A la idolatría de esa ciudad. Recordemos que una de las características de esas ciudades cananeas era la idolatría, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa, digamos así, expone Jacob al quedarse ahí? A sus hijos también los expone a tener contacto con mujeres de la ciudad, contacto con mujeres de esa ciudad. Entonces, por un lado está la idolatría y por otro lado está el riesgo de que sus hijos se relacionen con mujeres cananeas, ¿no? De Siquén, siquemitas, de Siquén. Recordemos que era necesario que los hijos de Abraham no se juntaran con mujeres de estos pueblos, ¿no? Porque se corría el riesgo de que finalmente ellos se apartaran de Dios, ¿no? Y adoraran a esos dioses. A ver. Buenas tardes, hermana Marta. ¿Cómo está? Buenas tardes. Ahora vemos que, sin embargo, Jacob, ¿qué podemos por ahí ver según el contexto? Tal vez dejado llevar por el esplendor de la ciudad y la posibilidad de comercio, olvida y descuida el cuidado espiritual que como padre debe tener de sus hijos. Es importante ver eso, ¿no? Jacob, de alguna manera, al quedarse en esa ciudad, al establecerse en esa ciudad, arriesgó, digámoslo así, a sus hijos, la compañía de sus hijos, las amistades de sus hijos, y finalmente vamos a ver
que se ve, ¿por qué? Porque es en ese lugar donde Dina es violada, ¿no? Es en ese contexto que entendemos mejor la situación trágica vivida por Dina, ¿no? Hija de Lea y Jacob. Dina va a ver a las hijas del país, se nos menciona eso, donde finalmente será violada o ultrajada por Siquén, que era el príncipe de la ciudad, ¿no? El príncipe de la ciudad, el hijo de Amor Ebeo, Siquén, príncipe de esa tierra. Eso está en Génesis 34:2. ¿No? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hemos leído, creo, creo que más o menos conocemos la historia, ¿no? Finalmente, Siquén la ve, se enamora, digámoslo así, entre comillas, de Dina y la toma, ¿no? La toma. Los hijos de Jacob, al enterarse de lo sucedido, se enojan mucho. Eso es lo que pasó. Especialmente los hermanos directos. ¿Quiénes eran los hermanos de Dina? Porque era hija de Lea, ¿verdad? Digámoslo ahí que estaba ahí Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿no? Pero especialmente hay dos hermanos que son los más iracundos. Son Simeón y Leví, que son los que, digámoslo así, protagonizan todo este engaño a Siquén y a su pueblo, donde finalmente los van a matar, ¿no? Matan a todos los varones de la ciudad de Siquén, incendian la ciudad, toman como esclavas, ¿no? A las mujeres, a los niños, y vemos todo este suceso de violencia que se da, ¿no? Entonces vemos que los hijos de Jacob, al enterarse, ¿no?, sucedido, se llenan de ira, se enfurecen mucho, pero Amor, que era el papá de Siquén, les ofrece, ¿qué les ofrece Amor? Les ofrece que emparenten entre ellos. Eso les dicen, ¿no? Finalmente, cuando Siquén se entera, va hacia Jacob, va hacia sus hijos, y dicen, ¿no? Mi hijo se enamoraba de su hija, dénosla por esposa, ¿no? Y vamos a hacer un pacto entre nosotros, ¿no? Vamos a emparentar, vamos a hacer comercio entre nosotros, y de esa manera como que están dando una solución al problema, ¿no?, que se haya dado. Y hagan alianzas comerciales, ¿no? Eso habla de no solamente emparentar, sino que la posibilidad de que haya una alianza, ¿no?, y que pueda haber intercambio comercial entre la tribu de Jacob y el pueblo de Siquén. Y también Siquén les ofrece aumentar la dote por la mano de Dina, ¿no? Ahora, los hijos de Jacob se dirigen a Amor, que es el padre de Siquén, y Siquén con engaño, con palabras engañosas, ¿no? ¿Qué le van a decir? Le engañan, ¿por qué? Porque le dicen ya. ¿Oh? Disculpe, hermana, sí, no escuché. Que tienen que circuncidarse. Exactamente. Su pueblo. Ajá. Entonces ellos les dicen, ¿no? Ponen un requisito, ¿no? Para aceptar la propuesta, ponen como requisito que se circunciden, ¿no? Entonces, el relato bíblico nos va a mencionar que Siquén se apresuró en hacer lo que se le dijo, ¿no? Porque estaba enamorado de Dina, y también convenció a todo el pueblo, su padre y todo su pueblo, de que se circunciden los varones. Obviamente, esto era un engaño por parte de los hijos de Jacob, ¿no? Porque si bien recordemos que en la ley de la circuncisión que Dios le había dado a Abraham, recordemos que se mencionaba que si había todo varón, ¿no?, tenía que ser circuncidado, ¿no? Y si había un digámoslo así, extranjero, ¿no?, que también quisiera tener, que emparentar con ellos, tendría también que circuncidarse, ¿no? Entonces vemos que obviamente esto fue aprovechado por los hijos de Jacob, ¿no? Nunca tuvieron la intención de emparentar, sino finalmente de vengarse, ¿no? Entonces ellos aprovecharon que al tercer día, dice, donde se sentían mal los mayores dolores producto de la circuncisión, el texto bíblico nos relata que Simeón y Leví
hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, ¿no? Tomaron cada uno su espada y mataron a todo varón de Amor y Siquem. No contentos también con ellos, saquearon la ciudad, llevaron cautiva a la mujer y a los niños, eso lo leemos en el capítulo 34, versículo 27 y 29, ¿no? Y ante este hecho tan terrible, Jacob reprende duramente a sus hijos, diciéndoles que por causa de sus actos violentos, ¿no? De sus violentas acciones o actos violentos, lo han hecho abominable a los ojos de los pueblos de esas regiones y han expuesto a todo su clan a la destrucción. A la destrucción. Entonces vemos cómo se da toda esta situación, ¿no? Pero todo, ¿en qué comenzó? En una decisión, ¿no? De Jacob. Jacob nunca debió habitar en ese lugar, ¿no? Fue una mala decisión. No pensó mucho, no lo consultó siquiera con Dios, ¿no? Simplemente se quedó allí en Siquem, descuidó el cuidado espiritual, ¿no? de sus hijos, permitió que Dina fuera a la ciudad, y miren todo el evento que se dio, ¿no? Y finalmente estuvieron en peligro de morir, ¿no? Como dice Jacob, ¿cuál era el temor de Jacob? Que los pueblos vecinos se enteraran de eso, se quisieran vengar y finalmente los mataran, ¿no? Entonces vemos, nada justificó las acciones de Simeón y Levi. Eso es muy importante, ¿no? Si bien Siquem había cometido obviamente un acto deplorable, pero no era justificación lo que hizo Simeón y Levi, ¿no? Porque finalmente ellos mataron a un montón de hombres que no tenían nada que ver con el asunto. Al hacer esto, Leví y Simeón quitaron de las manos de Dios el poder hacerse cargo del asunto. Y tomaron, menciona ahí, la venganza en sus manos, exponiéndose ellos mismos a la ira de Dios por su violencia. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 19? ¿No? Si vamos a Romanos 12, 19, alguien que lo pueda leer. Pamelita, ¿puedes leer Romanos 12, 19? Sí. Ya. No tomen venganza, hermanos míos, y no dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Uh-huh. Este pasaje es, creo que, muy aplicable a este evento de la vida de Jacob con sus hijos, ¿no? Sus hijos se dejaron llevar por la venganza, ¿no? Sus hijos mataron a muchas personas de manera sin compasión. Y esto va a ser recordado, inclusive, miren, si nosotros vemos las palabras finales de Jacob, si vamos a Génesis capítulo 49, todo lo que hacemos siempre tiene consecuencias, ¿no? Génesis capítulo 49, versículo 5 hasta el 7. Alguien que lo lea, por favor. A ver, hermana Lucía, ¿lo podría leer, por favor? Génesis capítulo 49, versículo 5 al 7. Son las palabras finales de Jacob hacia sus hijos. Cinco. Al 7, hermano. Gracias. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ahí está, ¿no? Entonces vemos que finalmente
Leví y Simeón, ¿cuáles fueron las consecuencias, ¿no?, de sus comportamientos? Finalmente, obviamente, ellos fueron hijos de Jacob, formaron parte de las 12 tribus de Israel, pero en un futuro, finalmente Simeón iba a desaparecer prácticamente, ¿sí? Y se iba a dispersar prácticamente entre sus demás hermanos, ¿no? Por eso que no conocemos mucho la tribu de Simeón en la Biblia, ¿verdad? Como que se dispersa, ya cuando van pasando los años y se forma la nación de Israel, prácticamente la tribu de Simeón es absorbida por los demás tribus, ¿no? Obviamente haciendo referencia a esta profecía, ¿no?, de Jacob. Y finalmente Leví también se queda sin territorio, pero Leví, vamos a ver, y eso se ve en el libro de Éxodo, que finalmente Leví se redime, ¿no?, y finalmente Dios lo bendice con el sacerdocio, porque de los hijos de Leví se levantan los sacerdotes, ¿no? ¿Cómo se redime la descendencia de Leví? Cuando ya hemos leído también, bueno, aún no llegamos creo que a esa parte de Éxodo, cuando los hijos de Israel adoran el becerro de oro y Moisés baja y encuentra toda esta idolatría, ¿no? Y finalmente después le dice, ¿no?, ¿quiénes están a favor de Jehová, ¿no? Y quienes no estuvieron a favor de Jehová se quedaron en un lugar, y finalmente Moisés ordena matar a todos aquellos que están en contra de Jehová. Y se hace mención en el libro de Éxodo que Leví, la descendencia de Leví fue la que finalmente mató a todas estas personas que se habían rebelado contra Dios. Y es en ese suceso donde se menciona que Leví se redime, y también donde finalmente Dios va a darle el sacerdocio a la tribu de Leví, ¿no? Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, ¿no? Eran de la tribu de Leví. Entonces vemos cómo se va desarrollando ahí la narrativa, ¿no? Pero vemos este antecedente, ¿no?, de la venganza de Simeón y Leví, que va a tener consecuencias sobre su descendencia, ¿no? Ahora, la venganza nunca va a ser la solución para el Hijo de Dios. Es más, nosotros como hijos de Dios somos llamados al perdón, siempre, ¿no?, a la misericordia, a la compasión, ¿no? Somos llamados a perdonar, dejarlo demás en las manos de Dios. Eso nos dice Romanos, que hemos leído, miren la venganza. Ahora, como hijos de Dios, podemos hacer esto gracias a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice Proverbios capítulo 16, versículo 32? Proverbios 16, 32. Vamos a leerlo. Le voy a pedir a Sergio que lo pueda leer. Proverbios 16, 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces vemos ahí ese pasaje, ¿no?, en contraposición a Simeón y Leví, ¿no?, que ellos fueron prontos para airarse y que ellos se vengaron, tomaron la ciudad, mataron a personas y mostraron ahí su falta de dominio propio, de control de su deseo de venganza, ¿no? Pero aquí el proverbio nos hace mencionar que mejor es la persona que se tarda en airar, ¿no? Recordemos ese pasaje también que dice la Biblia, ¿no? Debemos ser prontos para escuchar, ¿no?, tardos para hablar, tardos para airarnos, ¿no? Y es ahí donde debemos pedirle a Dios que Él desarrolle, ¿no?, ese fruto del Espíritu, la mansedumbre, ¿no?, la paciencia, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta, nos puede costar, pero el llamado de Dios es, uno, a no vengarnos, y también a desarrollar lo que dice este versículo 32, ¿no?, el no ser prontos para airarnos, sino bajo el dominio del Espíritu Santo poder tener control sobre nuestras
pasiones. Esas pasiones que a veces combaten en nuestra alma, ¿no? Y no solamente hablando de pasión con lo que respecta a la era sexual, sino inclusive con lo que hablamos de la venganza, de la ira, que muchas veces puede meter. ¿Sí? ¿Un comentario aquí? Sí, también de las acciones. Uh-huh. Claro, sí. ¿Algo más iba a decir, hermana? No, sino es que iba a decir eso, ¿no? Que también, aparte de las acciones, uno debe saber también controlar sus acciones, ¿no? Uh-huh. Ah, porque finalmente estos deseos de venganza se vieron manifestados en acciones, ¿no? En la vida de Leví y de Simeón. Acciones de violencia, ¿no? Entonces, el dejarnos llevar por nuestras pasiones no es un signo de hombría, en el caso de los varones, ¿no? En nuestra cultura actual se invita a dejarnos llevar por nuestras pasiones, como equivalente a nuestra libertad. Y se exalta de esta manera, ahí completamos el desenfreno, ¿no? El desenfreno humano, ¿no? Sin embargo, para Dios, el ejercer dominio propio sobre nuestras pasiones es sabio, es digno y es agradable a sus ojos. La verdadera libertad se experimenta cuando no nos dejamos dominar por ellas, sino por nuestras pasiones, ¿no? Ya que demuestra Cristian, que... Sí. Una consulta. Estaba yo leyendo en varios comentarios acerca de Hamor, ¿no? Y Dina, porque, por ejemplo, dice la deshonra de Dina, la forma, ¿no? Como él actuó, pero algunos comentaristas dicen de que como que fue consentido, porque en ningún momento habla de que ella estuvo triste o que ella no quiso, ¿no? Y es más, cuando ella todavía se queda con él, ¿no? Porque después que la circuncidan, los hermanos van y después que los matan, se la llevan, ¿no? Entonces, leí algo por allí. No sé si tú sabes algo. Bueno, en realidad no nos da mucho detalle de la relación entre Siquén y Dina, pero el pasaje nos dice que la tomó y se acostó con ella, la deshonró, ¿no? Y habla también de que, bueno, él finalmente se enamoró se dice que él se enamoró, se apegó su corazón a ella, ¿no? Y el versículo 3 dice, del capítulo 34, su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, ¿no? Por eso es que esa frase, ¿no? Habló al corazón de ella, ¿no? Es por esa frase que sí muchos mencionan que probablemente también Dina finalmente se enamoró de él, o finalmente no lo fue totalmente, no tuvo un rechazo total hacia este varón. El punto aquí es que Siquén la tomó y pareciera que fue en cierta medida, cuando habla de la tomó, habla de que hubo cierta fuerza, o sea, de que fue de alguna u otra manera sin el consentimiento, ¿no? No sé si, eso es lo que más o menos yo más o menos he visto en el pasaje, ¿no? Ahora, el punto es que finalmente pareciera que cuando él va a querer casarse con ella, no es que tampoco ella estuviera totalmente en desacuerdo, porque finalmente era la mejor solución ya que la había deshonrado, ¿no? Y en esa época, cuando una mujer era deshonrada así de esta manera, era bien difícil que tuviera esposo, porque ningún hombre generalmente en ese contexto quería casarse con la mujer deshonrada, ¿no? Entonces, digámoslo así, que de alguna u otra manera Siquén y el hijo de Hamor quisieron dar una solución, y finalmente porque se menciona que Siquén se enamoró de ella. Pero los hijos de Jacob, ellos dejados llevar por la venganza. Hay algunos que también mencionan que en realidad fue un pretexto. O sea, que en realidad los hijos de Jacob usaron como pretexto este suceso que pasó con su hermana para finalmente saquear la ciudad, ¿no? Y quedarse con los bienes materiales, tomar a las mujeres, ¿no? Entonces, ¿no?
pero sí, o sea, vamos a encontrar varios comentarios, ¿no? Pero el punto aquí es que finalmente todo esto se da porque Jacob decidió habitar en Siquem, ¿no? Y que no era el lugar donde tal vez debía haber estado en ese momento, ¿no? Pero bueno, gracias, hermana, por el comentario. Dice, sin embargo, para Dios, el ejercer dominio propio sobre nuestras pasiones es sabio, es digno y agradable a sus ojos. La verdadera libertad se experimenta cuando no nos dejamos dominar por ellas, ¿verdad? Ya que demuestra que somos hombres capaces de dominarnos y de tomar decisiones que nos llevarán por sendas, ahí completamos, de paz y seguridad, ¿no? Como dice Proverbios 14, 29, que ya hemos leído, ¿no? Ahora, finalmente Jacob, al final de sus días, ya hemos leído este pasaje, ¿no? Lo que le dice a sus hijos, ¿no? Simeón y Leví, ¿no? Finalmente, este acto de violencia va a tener consecuencias y a los ojos de Dios obviamente no fue agradable y finalmente la consecuencia va a ser que Simeón y Leví no van a tener un protagonismo dentro de la nación de Israel, ¿no? Excepción, caso Leví, que finalmente se redime, como les mencioné, y Dios le concede el sacerdocio, ¿no? No un territorio físico, porque los levitas no tienen un territorio, ¿no? O sea, como cuando se reparte las tierras, finalmente la tribu de Leví no recibe un territorio en sí, porque Dios le va a decir, como ellos tienen el sacerdocio, que su herencia es Jehová, ¿no? Su heredad es Jehová. Dios les ha concedido la bendición de tener el sacerdocio y por eso es que no les da un territorio físico a la tribu de Leví, ¿no? Eso se ve ya en los libros de Éxodo, ¿no? Y bueno, los libros posteriores, de Números también. Entonces vemos este suceso en la vida de Jacob, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de este suceso, no? Finalmente, eso lo vamos a ver en la parte ya más posterior, pero si regresamos al mapa, el mapa nos va a mencionar, a ver, permítanme un segundo. Se ve medio borroso, a ver. Se ve medio borroso, ¿verdad? No sé por qué. Ahí está, ahora sí, ¿no? Recordemos que, miren, el punto número 8, ¿no? Siquem, ¿no? Génesis 33, 18, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo. En el 34 es donde se da la deshonra de Dina, aquí en Siquem, ¿no? Aquí en Siquem. Una vez que acaba este suceso, Dios nuevamente le habla a Jacob y le va a decir Jacob, y es como que miren, es como que Jacob en este punto va a tener nuevamente, digámoslo así, una renovación en su comunión con el Señor. Porque hasta aquí Jacob pareciera que nuevamente podríamos decir así para entenderlo, ¿no? Pero nuevamente se llena de temores, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, nos van a matar, ¿no? Los pueblos vecinos nos van a matar, nos van a asesinar, ¿cómo se llama? A venir, nos van a atacar y nos van a destruir. Capítulo 34, versículo 30, ¿no? Y en el capítulo 35, Dios le habla a Jacob. Si nosotros leemos capítulo 35, versículo 1, ¿qué le dice Dios a Jacob? Capítulo 35, versículo 1, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Es allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Interesante esta parte. Jacob nuevamente se llena de temores, ¿no? Se siente amenazado, ¿no? Por la acción de sus hijos también. ¿Y qué es lo que Dios le dice? ¿Qué le hace recordar? Le dice, anda a Betel.
¿verdad? ¿Y qué le dice? En ese lugar, ¿qué le trae a la memoria? Dios, a Jacob. ¿Mm? ¿Qué le dice el versículo número 1 del capítulo 35? ¿Qué evento en la vida de Jacob Dios le hace recordar? Cuando él Cuando escapaba de Cuando Saúl. huía de su hermano. Ajá. cuenta, Jacob llega a Betel 2 veces, en el número 2 y en el número 9, ¿verdad? Y Dios le va a hacer recordar cuando él por primera vez tuvo su encuentro con Dios. Cuando estaba lleno de temores porque huía de su hermano Esaú, tenía temor que lo iba a matar, y le va a hacer recordar ese evento, ¿no? Le va a hacer recordar su primer encuentro que tuvo con Dios en Betel. Y dice, anda a Betel, anda al lugar donde por primera vez tuviste un encuentro personal conmigo. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque pienso que Dios hace lo mismo muchas veces con nosotros. Muchas veces nosotros pueden pasar años en la fe y finalmente a veces Dios nuevamente nos va a hacer recordar. ¿Recuerda antes a qué? ¿No? Recuerda cómo era cuando me buscabas al inicio, ¿no? Recuerda tu primer amor. No es como, recuerdan lo que Dios le dice a la iglesia, en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ¿no? Eres muy servicial, le dice, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y podemos hacer aquí una especie de paralelismo en la vida de Jacob, porque Jacob ha tenido muchas victorias, muchos momentos muy bonitos con Dios, pero ya a estas alturas de su vida, en que ya está mayor, ya es un hombre mayor, nuevamente necesita volver a ese lugar donde se encontró con Dios. Es un lugar físico para él, obviamente, porque es Betel, y significa la casa de Dios, ¿no? La presencia de Dios, donde habitaba, digámoslo así, la presencia de Dios. Ahí él tuvo esa experiencia donde experimentó por primera vez la presencia de Dios, por eso le puso casa de Dios, Betel, ¿no? Y para nosotros es igual, es como que cuando Dios nos dice, ¿no? Vuelve nuevamente a buscarme, vuelve a mi casa. Si nos hemos alejado de la casa de Dios, vuelve a casa. Vuelve nuevamente a esa relación íntima y recuerda cuando yo te hablé por primera vez. Te perdoné, te sané, te quité tus temores, ¿no? Jacob parecía que había olvidado eso, porque nuevamente estaba lleno de temores. Y Dios le va a hacer recordar, recuerda que en una etapa de tu vida, cuando te llenaste de temores, cuando tu hermano Esaú te quería matar, yo fui a tu encuentro, ¿no? Y yo te liberé de la mano de tu hermano Esaú. Y ese mismo Dios que lo había liberado de la mano de su hermano Esaú años atrás, estamos hablando de más de 20 años atrás, era el mismo Dios que ahora estaba dispuesto también a proteger a Jacob de sus malas decisiones y también a protegerlo de la mala conducta, la mala decisión de sus hijos, porque también obviamente eran las consecuencias del actuar de sus hijos. Pero había una condición, había algo que Jacob y su familia tenía que hacer. Y eso nos relata el capítulo 35. Vamos a leer el capítulo 35, hermanos. El versículo número 2 y hasta el versículo número 6, del capítulo 35. Le voy a pedir a la hermana, a ver, ¿quién no ha leído? Alguien que no haya participado, a ver, a la hermana María David, que nos pueda leer el capítulo 35, del 2 al 6, por favor. Ya. 2 al 7. Del 2 al 7, ya. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos.
y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar Et Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Gracias. Entonces, ¿cuál era la condición? ¿Qué es lo que tenía que hacer Jacob y su familia, específicamente sus hijos? Versículo 2. ¿Qué le dice Jacob? Quitad Quitarlos. los dioses ajenos que hay en ustedes, ¿no? Y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Eso quiere decir que la familia de Jacob se había contaminado con idolatría, ¿verdad? Estaban comenzando a adorar dioses ajenos. Ahora miren, ¿piensan que Jacob no lo sabía? ¿O sí lo sabía? Sí, sí lo sabía. Sí, Yo lo sabía, por eso les digo. Sí lo sabía. Eso quiere decir que Jacob consintió en su familia la idolatría. Ahora la pregunta es, ¿cómo se inició esta idolatría en la familia de Jacob? Con Raquel. Con Raquel. ¿Cómo sabemos eso? Porque Porque Raquel... se llevó los ídolos de su padre. Exactamente. No Exactamente. los quiso devolver. Exactamente. Entonces, la Biblia no da detalles directos, pero podemos sacar por el contexto y la historia y la narrativa, que obviamente la única posibilidad de que la familia de Jacob finalmente haya quedado en la idolatría era a través de Raquel. Pero a través pero también a través de Labán. Porque habitaron mucho tiempo con Labán, ¿no? Claro. Habitaron bastante tiempo en Harán. Ajá. Pero los dioses que hurtó, ¿no? Fue por manos de Raquel, ¿no? Ah, sí, efectivamente. Sí, obviamente también había una influencia ahí con Harán, con Labán, ¿no? Ahora, un punto, ¿no? Más, ¿no? ¿Por qué Jacob consintió tanto tiempo esto? Porque pareciera que lo consintió hasta ese momento. ¿Qué piensan? Por falta de fortaleza, ¿no? Fortaleza espiritual, ¿no? Claro, vemos que Jacob descuidó la relación, como mencioné, el cuidado espiritual de su familia, ¿no? Uno, primero, porque habitó en Siquem, que no era un lugar seguro para él y para su familia, por el ambiente. Bien parecido a lo que hizo Lot, ¿no? Se quedó en Sodoma y Gomorra. Es ahí donde pasa todo lo que hemos mencionado, ¿no? Dina es ultrajada, sus hijos cometen este acto de venganza, pero vemos como Dios nuevamente está que la trae hacia él y lo regresa hacia Betel, ¿no? Ahora, lo que les voy a comentar es algo muy personal de lo que yo puedo más o menos sacar como conclusión de estos pasajes, ¿no? Yo pienso que probablemente Jacob no fue tan duro ni tan, digámoslo así, consintió la idolatría por su amor a Raquel, entre comillas, ¿no? No fue duro de carácter allí. O sea, él, por complacer a Raquel, de alguna u otra manera fue consintiendo y dando lugar, ¿no? De repente a el comportamiento de Raquel, que contaminó finalmente a su familia, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Justo hoy en la mañana escuché una pequeña prédica acerca de la esposa de Acab, el nombre, Isabel.
Jezabel. Muy interesante la prédica, es una prédica muy corta, porque habla mucho de cómo el comportamiento de Jezabel fue la ruina de Acab, ¿no? De cómo la esposa de Acab fue su ruina. Obviamente no quiere decir que Acab era una víctima. Acab también tomó sus malas decisiones, pero el tener a una mujer que no era una mujer piadosa, que no era una mujer que temía a Dios, finalmente fue su ruina para él. Porque en la historia de Acab y de Jezabel, de hecho también que Jezabel es considerado el mal ejemplo de mujer en la Biblia, ¿no? En la historia se menciona que Acab, cuando, ¿te recuerdan este relato de la viña de Nabot? ¿No? Nabot era un siervo de Acab, y Acab tenía una viña, Nabot tenía una viña, y Acab quería esa viña, pero finalmente Nabot no se la quiso vender porque era una propiedad que tenía un significado para él muy emocional, porque era algo de su familia. Entonces Nabot no se lo quiere vender, y eso no significaba nada para Acab era el rey, ¿no? Pero finalmente, y Acab pareciera que inicialmente quiere actuar de una manera justa, ¿no? Pero le pide consejo a su esposa, y su esposa, ¿qué le dice? ¿Que acaso tú no eres el rey? Es como si le dijera, pero tú puedes hacer lo que tú quieres, porque tú eres el rey, pues, ¿no? Mira ese consejo que le dio, ¿no? O sea, en lugar de llevarle a Acab a decirle, oye, eres el rey, puedes tener cualquier otro territorio, no tienes por qué ser abusivo con este pobre hombre, ¿no? Que es un hombre que tiene este pequeño territorio. O sea, en vez de llevarlo a examinar su corazón, en vez de llevarlo a que se dé cuenta de que de repente no está queriendo actuar adecuadamente, alimentó más su carne y le dijo, ¿no? ¿Que acaso no eres tú el rey? ¿Y qué fue lo que al final hizo esta mujer? Manda a matar a Nabot, le da la viña a su esposo, ¿no? Por complacerlo, ¿no? Y entre comillas pareciera que, uy, qué bonito, ¿no? Porque quiere hacer sentir bien a su esposo. No, nada que ver, ¿no? Entonces, para resumirlo, la esposa de Acab fue la ruina de Acab, ¿no? Y finalmente, obviamente, sabemos la historia que Jezabel finaliza mal, ¿no? O sea, comida por perros, ¿no? Fue lo que profetizó el profeta Isaí, el profeta Elías, ¿no? Porque fue una mujer que no solamente fue la ruina de su esposo, sino que mata a los profetas de Dios, ¿no? El punto aquí es que no tengo la intención de comparar a Jezabel con Raquel, pero pienso que Raquel dio indicio de un inicio de un corazón que tenía la tendencia a la idolatría, ¿no? Y que finalmente Jacob, por lo menos hasta este punto, no lo corrigió, pero gracias a Dios que ya lo corrigió aquí, ¿no? Porque lo corrige en el capítulo 35. Y él le dice a su familia, incluyendo a Raquel, que quiten los dioses, que se limpien, que se purifiquen, santifica a su familia. ¿Por qué? Porque si querían disfrutar de la protección de Dios, y si querían nuevamente regresar a ese lugar, Jacob, a ese lugar de comunión con Dios, tenían primero que limpiarse, tenían que quitar los dioses que estaban en medio de ellos. Y es lo mismo con nosotros, ¿no? Cuando Dios nos dice, no, tú quieres que yo te bendiga, pero primero tienes que también limpiar tu corazón, tienes que examinar, quitar los ídolos que hay en nuestro corazón, ¿no? Para nosotros ya no son estatuas, ¿no? Pero sí son ídolos internos que a veces guardamos en nuestro interior, que siempre que debemos examinarnos, ¿no? El apóstol Juan dice eso, ¿no? El apóstol Juan dice, al finalizar su primera carta, hijitos míos, guardaos de los ídolos, ¿no? Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Y en otra versión dice, hijitos míos, cuídense de todo aquello que pueda reemplazar a Dios en sus corazones. Pero esa idolatría viene de papá de Raquel, porque él veía el futuro a través de esos ídolos que él tenía. Uh-huh.
Claro. O sea, la idolatría de Labán influenció a sus hijas, obviamente, ¿no? Influenció a... Ahora, si se dan cuenta, no se habla nada de Lea, ¿verdad? No se menciona para nada que Lea tenga también esta inclinación hacia la No, idolatría. solamente de Raquel. Uh-huh. Por eso que por ahí podemos sacar algún comentario que se menciona que pareciera que esa fue la razón por la que finalmente Jacob al final inclinó el corazón más hacia Lea que hacia Raquel. Y la entierra, ¿no? Junto con todos, y a Raquel no. Exactamente. Ahora, es verdad que como mencionó la semana pasada el hermano Pablo, miren el trayecto, ¿eh? Punto número 9, llegan a Betel, de ahí se van al punto número 10, Belén, y aquí donde muere Raquel, porque Raquel es enterrada en camino yéndose de Betel hacia abajo hasta Beersheba. En ese camino nace Benjamín y Jacob la entierra en Efrata, ¿no? En Belén. Ahora, estaba en camino, pudieron haber bajado hasta Beersheba y enterrarla ahí, ¿no? En Hebrón. Miren dónde está Hebrón. Punto número 11. En Hebrón estaba la cueva de Macpela, que era digamos así, el territorio de sepultura que había comprado Abraham, ¿no? Para su descendencia. Entonces no era tampoco imposible que si había muerto por este punto Raquel, bajaran abajo y la enterraran en Hebrón. Pero finalmente Jacob la entierra en Belén, ¿no? Y sí, a Lea sí la va a enterrar años posteriores en Hebrón, ¿no? En la cueva de Macpela. Okay, entonces vemos todos esos detalles, ¿no? En la historia, en la vida de Jacob. Okay, ¿hay alguna pregunta, hermano, Sí. Sí, hermana, digan, ¿más Sofía? Sí, Sofía. Yo estaba pensando, ¿no? Que es mi opinión personal, pero Lea, pues vemos que sufrió bastante, ¿no? Fue menospreciada, pero sin embargo ponía nombres a sus hijos que denotaban de su fe, hablaban de fe, ¿no? Y vamos a ver también que de la línea justamente de Lea, Judá, va a venir pues el Mesías cerrado, ¿no? Entonces yo pienso que de alguna manera su entierro que se dio por Jacob, que al final habrá reconocido pues a su esposa, pienso que viene de Dios, ¿no? Y que ha sido una manera de honrarla, ¿no? Eso es lo que es mi opinión personal, bueno. Yo también pienso algo parecido. Si bien la Biblia no nos da ese dato, pero más o menos, como dice la hermana Sofía, en los nombres que Lea le pone a sus hijos, nos da un testimonio de cómo fue Dios trabajando en el corazón de Lea. Bueno, Cristian. Uh-huh. Sí, hermano Pablo, díganos. Mira, para añadir lo que la hermana está diciendo, sí, efectivamente, en la forma como reacciona, cómo responde Lea a la providencia de Dios, a la gracia de Dios, es que justo pone esos nombres, ¿no? Incluso desde el primero, porque esa es una respuesta aparentemente hay una oración, una plegaria y parece muy diferente a su hermana Raquel. Ella sí adoraba a Dios. Aquí gran parte de reconciliar lo tiene también Jacob, porque él había tenido un encuentro personal con Dios, porque él en el sueño había visto que Dios o los ángeles iban y bajaban del cielo. Entonces él era consciente, también sabía de su padre y de su abuelo que existía Dios y que era poderoso y que los había bendecido. Entonces gran parte de la responsabilidad de por qué sus hijos eran idólatras y un poco paganos era la culpa de él. Pero al parecer, a pesar de que su esposa, la más amada, era muy hermosa, pero su corazón no era tanto así, ¿no? Pero muy diferente a lo de Lea.
Incluso se nota la diferencia cuando ve Raquel, ve que su hermana tiene 4 hijos seguidos, ya no, ella se enoja y le reclama a Jacob, ¿no? En vez de reclamarle o de pedirle o de rogarle humildemente a Dios, no, ella parece para nada tenía un corazón reverente y no amaba a Dios ni lo consideraba, porque ella de frente va y le reclama a Jacob que le dé hijos o si no se va a morir, ¿no? Lo amenaza y de repente se quería suicidar o algo así, pero actúa muy mal, ¿no? Una respuesta que es propia de una impía, ¿no? Gracias, hermano Pablo. Sí, podemos, miren, cuando estudiamos la vida de Raquel y de Lea, generalmente siempre hemos pensado bien de Raquel, ¿no? De repente nunca nos hemos estudiado mucho el comportamiento de Raquel, porque generalmente la tenemos como la mujer, la esposa amada y la hermosa, ¿no? La más guapa, ¿no? Entre Lea y Raquel. Pero cuando estudiamos los detalles de su conducta, nos podemos dar cuenta que sí, habían algunos rasgos en la conducta de Raquel que probablemente la descalificaban como de repente una esposa adecuada para Jacob, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el caso de Saraí y en el caso de Rebeca, que no fueron mujeres que no tuvieron tuvieron defectos, los tuvieron, porque Saraí vemos que también tuvo esta propuesta de darle a Agar, ¿no? a Abraham, que no era la voluntad de Dios. Rebeca, que finalmente engaña a su esposo y cómo se llama, y le dice a su hijo que se haga pasar por su hermano, ¿no? Pero en Raquel vemos signos de idolatría, y esto sí era muy grave para la existencia de la familia de Jacob como pueblo escogido de Dios, ¿no? Entonces vemos que ahí probablemente no era la mujer adecuada para Jacob, pero Jacob en un inicio se dejó llevar por ella por su belleza exterior. Entonces también ahí hay una enseñanza para nosotros, de poder elegir con sabiduría, ¿no? Pareciera que Jacob al final se dio cuenta de realmente lo que valía Lea. Por fuera, pero por dentro, ¿no? Claro, ¿no? Claro, ahí vemos un detalle, ¿no? No necesariamente, tampoco es que sea mal que sea hermosa la esposa, ¿no? Pero en el caso de Jacob parecía que Raquel... Vamos a los hombres que se dejan guiar, ¿no? Que se dejan guiar por la apariencia externa antes que por el corazón, ¿no? Exactamente. Ahí es un punto importante a considerar en la vida de Jacob, en su relación con Lea y con Raquel. Gracias, hermanos. Vamos a culminar esta parte, que rápido se ha ido el tiempo, pero quiero culminar esta parte de la separata, ¿ok? Se ve la separata, ¿verdad? ¿Se ve? Sí se ve, sí se ve. Ya finalmente hemos hablado de la muerte, ya se va a ver la muerte de Raquel y también la muerte de Isaac, ¿ok? Ya en el capítulo número 35 se nos va a describir esos dos eventos, ¿no? La muerte de Raquel y también la muerte de Isaac. Nos describe 3 eventos en este capítulo, ¿no? El primero, la muerte de Raquel, quien muere dando a luz a Benjamín y es sepultada en Belén. ¿No? Aldea en la cual nuestro Señor nacería siglos después, ¿no? Recuerden que el Señor Jesús nace en Belén, ¿no? Y recuerdan cuando Herodes manda matar a los niños. Sí, dicen que Raquel lloraba. Que dice Raquel, se oye un clamor, ¿no? Y dice, ¿no?, que es Raquel quien llora a sus hijos, haciendo referencia a que Raquel está ahí, porque Raquel fue sepultada ahí en Belén, ¿no? Se hace mención que Jacob levanta un pilar sobre su sepultura como señal. Algo que nos puede parecer curioso es ver que Jacob finalmente no entierra a Raquel en la cueva de Macpela, que era el lugar de sepultura de Abraham, que Abraham había comprado como heredad la sepultura de los hijos de Ed, no hijos de otro, yo dije hijos de Amor, ¿no? Los hijos de Ed, ¿no? En ese lugar Abraham e Isaac habían enterrado a sus esposas legítimas, o amadas, vamos a poner esposas amadas, perdón.
Ahora, aquí podemos decir muchas cosas, pero finalmente lo que la Biblia nos dice es que Raquel no es enterrada ahí. ¿Okay? Vemos que Raquel no es enterrada allí, que finalmente, como se verá más adelante, Lea es enterrada allí, lo cual nos lleva a sugerir que con el tiempo Jacob consideró mucho a Lea. ¿Okay? Ahora, en segundo lugar, se nos menciona también otro evento, digámoslo así, evento no agradable, que es que Rubén, ¿qué hace Rubén? Rubén toma como deshonra a su padre, ¿no? Deshonra a su padre y se acuesta con Bilha, ¿no? Capítulo 35, versículo 22, ¿no? Que era una de las concubinas y una de las madres de sus hermanos, sus medios hermanos, lo cual traerá consecuencias para su vida, como se verá más adelante. Finalmente se nos narra la muerte de Isaac, quien muere en buena vejez y lleno de días a la edad de 180 años, ¿no? Isaac muere a los 180 años, haciendo referencia no solo a que vivió mucho tiempo, sino que vivió una buena vida, una vida plena y satisfactoria, donde sería finalmente enterrado con sus dos hijos ya reconciliados, Jacob y Esaú. Jacob y Esaú son los que entierran finalmente a Isaac. Recordemos que se nos menciona Isaac, ¿no? Después de años, ¿no? Porque Isaac desaparece junto con Rebeca, ¿verdad? Antes de cuando Jacob sale de Beersheba, ¿no? Pero nuevamente se menciona que todavía seguía vivo Isaac, ¿no? Seguía vivo. No se nos menciona nada de Rebeca, pero sí se nos menciona a Isaac, ¿no? Que, bueno, es enterrado por sus dos hijos. A la edad de 180 años muere, ¿no? Finalmente vamos a ver la descendencia de Esaú, unos pequeños detalles. Esaú habitaría en el monte Seir. En el monte Seir. Se hace mención que se separaría de Jacob debido a que la tierra no se daba abasto para mantenerlos a los dos, ¿no? Versículo 6. Dios daría el territorio antiguamente habitado por, ahí, si mal no recuerdo, los Orios, a ver, permitamos, sí, por los Orios. Dios daría el territorio antiguamente habitado por los Orios, con H, Orios, a Esaú. Los Orios eran un pueblo antiguo, que antes había habitado el monte Seir. Entonces, cuando Esaú va hacia el monte Seir, tiene que derrotar a ese pueblo, los Orios. Aquí está, los Orios. Ya, ese detalle no lo vemos en Génesis, pero sí ese detalle está en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 12 y versículo 22. Ahí se hace mención de que Dios le había dado como heredad a Esaú este monte, y ese monte antiguamente había sido habitado por este pueblo denominado los Orios. Con H. ¿Okay? Con H. El cual lo echaría de esa tierra tomándola como posesión, ¿no? Deuteronomio 2.12 y 2.22. Perdón. ¿Okay? El cual será su territorio hasta tiempos incluso del peregrinaje de Israel en el desierto, el cual recibe la orden de Dios de no apoderarse de Seir, pues era territorio de Esaú, hijo de Jacob, descendiente de Abraham, ¿no? Entonces, este lugar de donde habitó Esaú, el monte Seir, fue su territorio hasta la época de los hijos de Israel, en el Éxodo. Casi hablando de 4 siglos después, siguieron habitando ese monte, ¿no? Si vamos a Deuteronomio capítulo 2, ¿bien? Vamos a Deuteronomio capítulo 2, versículo 4. Dice así, ¿ok? Deuteronomio 2, 4. Cuando el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida y tenía que pasar por territorios, y entre ellos tenía que pasar por el monte Seir antes de ingresar a Canaán, Dios les va a decir esto. Y manda al pueblo diciendo, pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir,
ellos tendrán miedo de ustedes, mas ustedes guardaos mucho, no os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Ahí está, ¿no? Yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Vemos cómo Dios... Esperando, yo estoy suplicándote a ti, eso ya pasó, ese tiempo ya pasó de moda, por si acaso. Sí. Aló. Apaguen su cámara, hermano. Pensé que era un comentario, pero apaguen su cámara. Apaguen su micro, por favor. Ya, entonces vemos allí ese detalle, ¿verdad? Vemos ese detalle, ese punto. Ese territorio iba a pertenecer a los descendientes de Esaú. Se nos hace mención el nombre de 3 esposas de Esaú. ¿Cuáles son las 3 esposas de Esaú? Ada, Aholibama y Asemat. Ada, Aholibama y Asemat son las 3 esposas de Esaú. ¿Ok? De los personajes más resaltantes de su descendencia, vemos a su primogénito. ¿Cuál fue el primogénito de Esaú? Elifaz, con Z, Elifaz, hijo de Ada, ¿no? De una de sus esposas. Su primogénito se llamó Elifaz, hijo de Ada, del cual nacería, de este niño, de este hijo, de primogénito de Esaú, nace Amalek. Y esto es importante, ¿por qué? Porque Amalek sería enemigo del pueblo de Dios durante muchas generaciones. Entonces vemos cómo de la descendencia de Esaú, a pesar de que obviamente hubo una reconciliación de Jacob y Esaú, pero vamos a ver cómo se va desarrollando la historia bíblica, ¿no? Que finalmente de la descendencia de Esaú nace Amalek. Y este Amalek era enemigo del pueblo de Dios, ¿no? Se levantaría un pueblo, de este Amalek se levantaría un pueblo enemigo de Dios por generaciones, ¿no? Enemigo de Dios por generaciones. Vemos que fue el pueblo que durante el viaje en el desierto a la tierra prometida les presentó oposición. Éxodo capítulo 17, versículos 9 al 13. ¿Recuerdan este suceso donde los amalecitas, ¿no? Atacan al campamento de Israel, ¿no? Los amalecitas eran de la descendencia de Amalek, ¿no? Y este pueblo sería enemigo de Dios de generación en generación, ¿ok? De generación en generación. Es más, de este Amalek, muchos años después se va a levantar un rey, que era el rey Agageo, que era el rey, recuerdan cuando Esaú, Samuel le dice a Esaú, anda a tal ciudad, mata todo, no dejes nada vivo, y finalmente Saúl, no es Saúl, y Saúl deja vivo al rey, ¿no? Al rey Agag, ¿no? El rey Agag era descendiente de Amalek, ¿no? Y ahí Samuel mata a este rey a este Agag, y vamos a ver que de este Agag, más adelante hay un descendiente que también es enemigo del pueblo de Dios, que se llama el enemigo de Mardoqueo. ¿Recuerdan este hombre que era también tenía un puesto de poder? Amán el Agageo. También Amán era descendiente, era digamos ahí descendiente de Agag, y Agag venía de Amalek. Interesante, ¿no? Cómo se desarrolla todo esto desde la línea también de Esaú, ¿no? Recordándonos esa profecía que Dios le dice a Rebeca en su vientre, que habían 2 pueblos que luchaban entre sí, ¿no?
pero que finalmente el mayor servirá al menor. Obviamente Esaú en sí se reconcilió con su hermano, ¿eh? Ya no se habla de que Esaú quiso vengarse de Jacob ni nada, pero vamos a ver cómo de su descendencia se levantó finalmente un hombre, una generación, por una línea que sí se convirtió en enemigo del pueblo de Dios, por muchas generaciones. ¿Ok, hermanos? Hermanos, qué rápido se ha ido el tiempo, pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque ya se culminó el tiempo, estamos 6:40. Bueno, hemos visto detalles, creo que es importante llevarlo de esa manera para poder hacer adecuadamente la clase. Y la próxima semana estamos culminando con la última parte, que es la clase número 10. ¿Okay? Les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Están de acuerdo con extendernos a una semana más para culminar la clase 11, que es la que culminaríamos? Hago un resumen. Quiero saber si... De acuerdo. Sí, De acuerdo. está bien. De acuerdo, hermano. Cristian, hasta fin de año. Extiendo una semana más entonces. Ya, entonces vamos a continuar hasta una semana más, o sea, la que viene y una más. Y la próxima semana vamos a empezar con la clase número 10. ¿Ok? Que es la... No, Cristian, ¿y cómo estamos? A ver, más trabajo. Con los demás grupos. El pastor Caparachín me dijo que no había problema y todavía no nos ha informado cuándo va a iniciar la Academia Bíblica. Así que probablemente todavía tenemos semanas. Igual yo voy a conversar con el pastor Caparachín para que me confirme cuándo inicia nuevamente el ciclo de Academia Bíblica, porque todavía no nos ha dicho nada. Claro, y otra opción es ver un turno que no se cruce con las otras clases, ¿no? Porque generalmente las tardes son pocos los que llevan otros cursos. O son pocos los cursos que se editan en las tardes. Claro, suponiendo que empiece... Claro, si se cruzara ya lo vemos, pues. Ya les menciono. La próxima semana no hay clases todavía, eso sí estoy seguro, porque el pastor le dije 2 semanas, o sea, y la próxima, y me dijo que no había problema. Eso quiere decir que el próximo domingo todavía no inicia Academia Bíblica. Si de aquí al próximo, que todavía tendríamos una clase de este al otro, iniciara, ahí ya lo vemos. Voy a conversar con el pastor y les confirmo cómo lo podríamos hacer. ¿Ok, hermanos? Sí, hermano. Ya, perfecto. Entonces ya la próxima semana empezamos con la historia de José. ¿Ok? Y básicamente hermano. ¿Sí? Sí, hermana, dígame. Hermano, Sí, la escucho, hermana, dígame. Sí, la escucho, dígame. sí, una consulta. Entonces, ¿la próxima semana también va a ser en el mismo horario o...? No. La próxima semana sí el horario a las 7, porque hoy ha sido porque yo tengo una reunión a las 7 con el pastor, pero la próxima semana a mí sí me complicaría este horario, porque tengo una reunión a las 5. Me va a complicar, pero sí sería a las 7. En todo caso, hermanos, voy a ver bien, porque aún no me han confirmado si voy a tener una reunión a las 5 la próxima semana. Si es que la tengo, porque me la tienen que confirmar al 100%, normal 7. Si no, lo hacemos a este horario, 5 de la tarde. Si es que no hubiera problema. Pero también depende de lo demás, porque veo que hoy solamente han ingresado 16 personas. Normalmente son más de 20. Entonces, de repente, también a los demás se les complica un poco. Pero en todo caso les confirmo. ¿Ya? Claro, no se necesitaría por WhatsApp. Sí, estamos ahí en comunicación por el WhatsApp, no se preocupen. ¿Y puedo grabar la clase? Uy, no grabé esta clase. Me olvidé de grabarla. Uy, hermano. La tienes que repetir, Cristian, el otro domingo entonces. Me olvidé de grabarla, hermanos. Oye. Sí, es que me olvidé. Sé que a veces estoy con la cabeza en la clase en sí y me olvidé de grabarla. Va bien ese